Quiero ir rápidamente a la palabra del Señor porque para que podamos orar y hacer algo profético antes de terminar esta reunión. El Señor me ha dado esta palabra en estos días, en este mes que hemos celebrado el mes de la mamá, ¿verdad? En octubre uno anda por la calle o por los negocios y ve allí todo impreso honrando a las mamás, ¿verdad que sí? Y el Señor me dio esta oración como mamá en este tiempo. Así que con la gracia del Señor espero poder transmitirle, que usted pueda llevarse esta palabra sellada a fuego en su corazón. Amén. Creo que va a bendecir su generación. Y aún las que no son mamás, porque dice, pastor, no sé ni siquiera con quién me voy a casar, pero tiene el anhelo en su corazón. Nosotros caminamos por fe y los que hemos creído en el Señor caminamos y hacemos actitudes proféticas, ¿verdad? Nos visualizamos mucho más, porque así es nuestro Dios. Es un Dios de generación en generación. Dios, cuando le dio un hijo, a Abraham ya estaba pensando en toda una nación. Entonces, actuemos siempre por fe y actuemos siempre de manera profética, a través de la palabra del Señor. Amén. Así que quiero hoy ir a la palabra del Señor y sabe que le hice hacer esta declaración porque es algo que habitualmente hacemos. Por lo menos los que tenemos un tiempo de ser cristianos, de decirle a alguien cuando le saludamos, Dios te bendiga, ¿verdad que sí? O bendiciones. Es como un saludo que nos representa. No sé si usted se siente identificada conmigo. Perdón que estoy un poquito afónica, así que cualquier cosa me dice, ¿qué dijo? Pero es algo habitual que hacemos, ¿verdad? De bendecir y de declarar. Y eso es bueno, pero quiero enseñarle en esta noche el trasfondo espiritual que hay en un decreto o en una declaración de bendición. Lo primero que Dios le habla al hombre, allá por Génesis 1:28, lo primero que Dios le dice al hombre, dice, y los bendijo Dios. Fue su primera comunicación con él. Lo bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicarse. Pero antes de darle una tarea y una misión, habló una palabra de bendición sobre el hombre, allá en Génesis 1:28. O sea que el deseo y el propósito en el corazón de Dios es que su creación, es que su pueblo viva en la bendición que sale de su boca. Porque fueron palabras propiamente de Dios. Y bendijo Dios al hombre y lo envió y le dio una instrucción. ¿Sabe que cuando Dios habla y declara una bendición, es un decreto? Porque el decreto no puede ser revocado. Un decreto es un dicho de una persona que tiene autoridad y eso se cumple. Entonces, cuando de la boca de Dios sale una palabra de bendición, es un decreto de bendición. Eso se cumple porque es algo de nuestra máxima autoridad, de Dios. Y voy a ir a la palabra del Señor en el libro de Números, en el capítulo número 6. Seguramente usted ha leído esta oración muchas veces y lo leemos como algo muy poético por ahí, muy bonito. Pero tiene un contexto espiritual y un mandamiento que Dios le da a Aarón, que en la época era el sacerdote, la autoridad del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, habla sobre una bendición. En la Biblia, hablando acerca de las mamás y de este tiempo, este mes tan especial, vemos que el Señor nos enseña la bendición que los padres le dan a sus hijos. Hay muchas bendiciones en la Biblia, distintas maneras de bendecir. Y quizás todas conocemos la historia de Isaac, ¿verdad? De Jacob y Esaú, que le roba la bendición. ¿Por qué? Porque qué importante era la declaración del padre sobre sus hijos. Que dos hermanos se pelean, uno le vende la bendición por un plato de lentejas. ¿Alguna vez leyó esa historia? Bueno, esa historia se refiere o nos enseña la importancia o el poder que hay de la declaración del Padre sobre los hijos. Y voy a la palabra del Señor, al libro de Números, y leo esta oración, que la Biblia la llama la oración sacerdotal, o los libros de historias la llaman la oración arónica.
porque es un mandato, un decreto que Dios le da a Aarón para sus hijos, para los hijos de Israel. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 6, verso 22. La bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. Fíjese que estas palabras Dios le da la instrucción a Moisés para decirle: Aarón el sacerdote, el que tiene la autoridad, debe declarar esta bendición a los hijos de Israel. Y esta bendición es sacerdotal porque solamente era para los hijos de Dios, para aquellos que se animaban a tener un pacto con el Señor. Para cada una de nosotras que fuimos adoptadas por el Señor a través del sacrificio de la cruz, que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, que hemos tratado de ir cambiando nuestra vida y que reconocemos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador, dice la Biblia que por medio de Jesucristo, que por identificar con la obra redentora de la cruz, somos hijas del Rey de Reyes. Esta bendición sacerdotal solo era para los hijos de Israel. ¿Cuántas hijas de Dios hay acá? Amén. Para cada una de nosotras. Y así como Jesús le enseñó a sus discípulos cómo orar en Mateo 6, ¿verdad? El Padre Nuestro, el Señor, Jehová, le enseña a los líderes espirituales cómo bendecir a su pueblo. Y acá aparece esta oración tan bonita que hacemos: que el Señor te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro, que levante tu rostro. Y yo pienso que cada una de nosotras que tenemos hijos en casa, o que quizás tus hijos ya se han ido, pero has tenido tus hijos en casa, tenemos un rol de autoridad. ¿Verdad que sí? Nosotros en nuestro hogar somos la autoridad. Y esta oración es impartida por aquel que tiene autoridad hacia los que están por debajo. Entonces, qué importante es que cada una de nosotras, como mujeres, como hijas del Señor, podemos entender en esta noche el poder que hay en esta declaración sacerdotal por sobre aquellos que están bajo nuestro cuidado. Mire, la bendición, ¿cuántos saben qué es bendecir? Lo decimos un montón de veces. Hablar bien, ¿verdad? Bien decir. Y en este tiempo, en este mundo donde lamentablemente un poco se ha perdido, aunque sea por cortesía, hablar bien, cuán importante es que volvamos al origen y al deseo del corazón de Dios. Hablar bien, hablar bien. ¿Cuántas veces no significa decir malas palabras, hablar mal? Hablar mal significa hasta a veces quejarnos, hasta a veces hablar cosas que no habla Dios. Hablar mal a veces tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con cosas que después que la decimos y que nos enojamos y que le decimos al otro, el Espíritu Santo empieza a traernos convicción de pecado y empezamos a decir: ¿por qué no me callé? ¿Por qué dije esto? ¿Cómo le voy a decir? Nos sacamos, ¿verdad? Tenemos ese tiempo de lucha, de enojo y hablamos mal. Qué importante es para Dios hablar bien. Lo primero que Él le establece al hombre fue hablarle bien. Y eso nos marca la importancia, el deseo del Señor, el propósito, que aprendamos a hablar bien, a hablar con una declaración profética. Y usted me mira por ahí y dice: no entiendo mucho qué está diciendo, pero déjeme un ratito más, ¿está bien? Déjeme un poquito más. Quiero desglosar un poco esta oración. Comienza diciendo: el Señor te bendiga. Esta oración sacerdotal comienza con lo mejor y con el origen de todas las cosas, que es la bendición de Dios. La palabra de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Cuántas saben que la palabra tiene poder? ¿Cuántas saben que nuestra palabra tiene vida?
que la palabra no se la lleva el viento, que lo que yo declaro que no queda por ahí dando vuelta, sino que el enemigo, los demonios están listos para tomar nuestras palabras y trabajar en pos de ella. Porque si hablamos temor, vendrá el enemigo a infundir temor. Porque si hablamos duda, porque una situación nos sacó o escapa de lo que nosotros podemos hacer, vendrán los demonios y vendrá el enemigo, llámele como le quiera, a trabajar sobre la duda que usted ya declaró que vendrá sobre su vida, o sobre la escasez, o sobre la enfermedad, o sobre aquello que no podemos manejar. Todas esas palabras no se las lleva el viento. Hay espíritus asignados para trabajar en contra y a favor de esas malas palabras que decimos. Entonces, qué interesante es que Dios hable bien sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como decía al principio, lo que Dios habla sobre nosotros es un decreto. Eso no hay infierno que pueda levantarse en contra de lo que Dios ha declarado. No hay diablo, no hay brujo, no hay situación, no hay enfermedad, no hay pronóstico, diagnóstico, pandemia, COVID, que se levante y sea mayor a la palabra de Dios. Es un decreto del Señor. Si lo que Dios ha hablado sobre nuestra generación, sobre nuestra vida, sobre nuestro propósito, así será si nos animamos a caminar en esa declaración que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Porque el Señor le dijo al hombre, te bendigo, y después le dijo, trabajar, multiplicate, fructificá, trabaja la tierra, ya tenés mi bendición. Si pones una semilla va a crecer el árbol, porque ya te bendije. Pero ahora anda y hace. Entonces, la bendición del Señor conlleva un trabajo, que luego hablaremos de eso. Pero qué importante comienza esta oración diciendo que Jehová te bendiga. Que Jehová te bendiga. Cuando nosotros declaramos eso a alguien más, le decimos que Dios hable bien de vos. Porque lo que Dios habla, que pase lo que pase, eso no se puede revocar. Lo que Dios dice sobre tu vida, nadie puede hacerle frente. Uno le está declarando eso a alguien más. Que Dios te bendiga. Continúa diciendo esta oración, que Jehová te guarde. ¿Verdad? Que Jehová te guarde. Luego de pedir por la presencia de Dios y que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas, pasamos a esta segunda petición que dice que el Señor te guarde. Y sabe que guardar en el hebreo se dice llamar y literalmente significa poner un cerco de espinas alrededor. Un cerco de espinas alrededor de algo para protegerlo y para cuidarlo. ¿Por qué necesitamos un cerco de espinas a nuestro alrededor? Porque mi hermana, ¿cuántas saben que hay amenazas afuera? Y cuando Dios habla bendición sobre nuestras vidas, cuando tenemos una promesa latente en nuestro corazón, el enemigo se encargará de venir a robarla. Porque esa es su misión: matar, robar y destruir. Lo que Dios ha declarado. Y como Dios ya nos conoce, ya sabe que vendrá el devorador, que vendrá la amenaza, que vendrá el tiempo difícil, Él hace una corona de espinas a nuestro alrededor. La espina habla de defensa, diciendo el que te quiera tocar saldrá dañado. Porque la espina te hace mal, ¿o no? Si no, diría una muralla, una corona de espinas. Dios es nuestro guardador. Y a veces pedimos la protección de Dios cuando vemos la amenaza cerca, ¿verdad? Cuando estamos en una situación que necesitamos la protección de Dios. Pero esta oración sacerdotal generacional que trasciende la generación, que adelanta al tiempo de conflicto, porque desde ya el Señor te bendice y te coloca un vallado de espinas, por si las dudas. Y entiendo el Salmo 121 cuando David decía, seguramente usted lo conoce, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Me gusta esta parte, dice, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
Jehová, otra vez, es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Ese es el ángel que el Señor envía para guardarnos, para traernos esa cobertura de espinas, porque andará el devorador para venir a robar nuestra alma. Pero dice, Él guardará tu alma, tus emociones, en tu tiempo de angustia, de dolor, de desesperación, de preguntas y respuestas. Y está el ángel, no se dormirá, no se adormecerá, no va a resbalar tu pie. Si puedes creer en esta oración, si puedes declarar lo que declaraba el Señor. Jehová te bendiga, diga conmigo, Jehová me guarde. Claro que sí. Continúa diciendo, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Sabe que resplandecer en el hebreo se traduce de un verbo que se escribe or y literalmente significa luz? Es una figura idiomática que se utiliza en el hebreo. Cuando la Biblia habla de resplandecer su rostro sobre ti, habla de una luz celestial. Habla de esa luz que la da la presencia de Dios. De esa luz que cuando Moisés, dice su palabra, bajó del monte, su piel resplandecía por haber hablado con Dios. Cuando declara el Señor, cuando Aarón declara el sacerdote esta oración sobre sus hijos, le está diciendo, escuche pueblo, el Señor no esconderá su rostro. Porque sí vemos en la palabra del Señor en muchas oportunidades que el pueblo del Señor desobedeció, se alejó, tuvo otros ídolos. Dice la palabra del Señor de manera literal, Jehová escondió su rostro de Israel. Se apartó la luz que resplandece. Ellos caminaban en oscuridad. Pero esta palabra dice, no será así para tu casa y tu descendencia, porque no caminarán en oscuridad, resplandecerá su rostro sobre ustedes. Habla de que ustedes tendrán hambre de estar en la presencia del Señor como nunca antes, y su presencia les acompañará, y cuando alguien les vea dirá, wow, qué resplandor. Esa es la luz celestial que Dios habla en esta declaración. Qué importante que el rostro del Señor, que la luz del cielo resplandezca. Qué importante, mis hermanas, que podamos declarar esto sobre nuestra generación. La luz de Cristo seguirá en mi casa de generación en generación. Sobre ellos resplandecerá la luz. Significa que siempre estará su presencia, que Dios no se enojará con ellos, que el rostro del Señor estará siempre cerca de mi casa y mi familia. Dice el Salmo 119, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Dice el Salmo 4, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Mateo 5 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La luz que el Señor traerá sobre nuestra casa será para que otros vean las maravillas de Jehová. Será para que volvamos a nuestros caminos, a los caminos del Señor, que nos volvamos de nuestros caminos a los caminos del Señor. Dice que tu luz venga y que me enseñe tus estatutos, que me traiga revelación de tu palabra. ¡Wow! Yo dije, interesante esta expresión que hace el sacerdote sobre sus hijos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. ¿Sabe qué declaraba? La presencia constante del Señor. La presencia constante del Señor sobre nuestra casa. Y dice a continuación, tenga de ti misericordia. Tenga de ti misericordia. Esta expresión, misericordia en hebreo, habla de esa gracia inmerecida,
de ese favor que el Señor nos concede a pesar de, porque sabía el sacerdote que el pueblo iba a volver a pecar. Dios sabía que metería la pata, que tendría que volver a arrepentirse, pero ahí estaba la misericordia del Señor, su inmenso amor, su bondad para volver a perdonarnos, a sanarnos las heridas, a limpiarnos las rodillas gastadas, a secar nuestras lágrimas. Tenga de ti misericordia. La misericordia habla del favor de Dios en medio del dolor, de situaciones injustas. Que tenga de ti misericordia. Nos habla la palabra de ese favor inmerecido. Y me encanta, me gusta mucho la siguiente expresión. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Alguien se puso a pensar qué significa eso? Jehová alce sobre ti su rostro. Yo no le encontraba, Señor, alce sobre ti su rostro. Pero si ya hablamos de estar cerca del rostro del Señor, ¿sabe que me fui a buscar un diccionario bíblico, teológico? Alce sobre ti tu rostro. ¿Sabe que la expresión de alzar el rostro se explica a quien va a pedir un favor? Por ejemplo, cuando un súbdito se presentaba ante el rey sin haber sido llamado, nunca le miraba a los ojos. Iba con la cabeza gacha. Iba con la mirada baja, con el rostro inclinado. No se podía ver al rey a los ojos. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? ¿Verdad? Que el Señor la llama para un tiempo especial y cuando se desata hay una situación para destruir a su pueblo, ella entendió que el Señor la había puesto en ese palacio para hacer de intermediario por su pueblo y estuvo 3 días en oración y ayuno y pidió a todos los que estaban cerca y ella se acercó al rey sin que la llamara y su vida corría peligro porque podía cortarle la cabeza y a veces hemos visto en algunas películas bien interpretado el papel porque ella entra sin mirar al rey. Pero dice que esta expresión significa que cuando el rey escucha el pedido y haya gracia a lo que le has pedido, levanta tu rostro hacia él. Y eso significa que concede lo que has pedido. Que Jehová alce sobre ti tu rostro significa que nosotros, como esclavos del Señor, entramos en humildad a su presencia, entramos sumergidos en su sin altanerías, sin reproches al Señor, sin decirle, ¿por qué a mí? Yo siempre que te sirvo, al final, sino con un corazón humillado, diciendo, Señor, misericordia. Dice que el Señor alce su rostro, significa la expresión. Alzar el rostro, le voy a leer literal la expresión hebrea, equivale a sonreír y tener una disposición favorable. Que el Señor te diga, sí, tranquila, todo está bien. ¡Wow! Que el Señor alce sobre ti tu rostro, que en ese tiempo que nos humillamos en la presencia del Señor, porque hay situaciones difíciles como Esther, o porque entramos con un corazón contrito y humillado, podamos encontrar la mirada de ese rey que nos ama, que nos cuida, que nos diga, sí, está bien. Nos levante el mentón. Sonríe, hija, todo está bien. Termina diciendo, y te dé paz. Y te dé paz. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que levante sobre ti tu rostro y te dé paz. ¿Sabe que en el diccionario español nuestro, el significado de paz es la ausencia del conflicto? Totalmente alejado de nuestra realidad. ¿Verdad? No sé en dónde vamos a vivir. Esa es la definición del diccionario español. Paz, definición, ausencia de conflicto. Pero la paz que esta oración habla, el significado bíblico en esta porción,
del mensaje habla de shalom. Y literalmente quiere decir que te sientas completa siempre. Pase lo que pase, te falte lo que te falte, estés atravesando el desierto que estés atravesando. Que el Señor te conceda la paz es que te conceda este sentir completo, esta sensación de decir estoy completa. Sí, pero me pasa esto no. Sí, pero no necesito más nada. Es una sensación completa. Ese es el significado de paz. Que te dé paz, que en medio del conflicto, en medio de la necesidad, en medio de las batallas, en medio de las luchas, siempre puedas sentirte confiada porque has puesto tus pies sobre la roca, porque Él te sostiene de tu mano derecha, porque el Espíritu está sobre ti y nos da poder para hacer, para vencer, que en medio de la situación podamos sentirnos completa, a pesar de tantos ítems que nos pueden faltar. Pero la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, no desecha el conflicto, sino que nos dice, camina en el conflicto, pasa por las aguas, pasa por el fuego, porque no te ahogarás, porque no te quemarás, porque la llama no arderá en ti, porque allí en el horno de fuego habrá un integrante más que nadie más pueda ver, pero allí estará. Y nos sentiremos completa, aunque veamos fuego por todos lados. Pero así como esos 3 hombres valientes, apareció el ángel y estoy segura que les inundó de shalom, de esta sensación de plenitud, a pesar de que el Señor te dé paz, que el Señor te dé shalom, dice su palabra. Entonces hizo un pacto de paz con sus hijos. Dice Malaquías en el capítulo 2, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz. Mi pacto con ellos es de vida y paz. ¿Sabe qué? Cuando nos acercamos al Señor y cuando recibimos su palabra y nos convertimos en sus hijas, podemos entrar en un tiempo de pacto con el Señor. Pero eso es una decisión personal. Usted puede caminar siendo hija de Dios y teniendo la salvación, o puede dar un paso más de fe y entrar en pacto con el Señor. Porque esto habla de un pacto que hizo con sus hijos. Un pacto de vida y paz. Qué importante, mis hermanas, que podamos entender el poder de nuestras palabras, el poder de declarar cada una de estas instrucciones que el Señor le dio sobre nuestra generación. Porque somos autoridad sobre los que están por debajo nuestro. Quiero que se ponga de pie para poder terminar en los próximos minutos. Dice el verso número 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo les bendeciré. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo les bendeciré. El Señor explica que lo que el sacerdote está haciendo al proclamar esta bendición sobre el pueblo es invocar su nombre sobre ellos. En hebreo dice literalmente, pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel. Traído un poco a nuestro tiempo contemporáneo, decirle, dales mi apellido. Pondrán mi nombre sobre su generación, sobre los hijos de los hijos de los hijos de Israel. Cuando el Señor hace esta proclama, ¿sabe qué? Nos está adoptando como sus hijos. Pondrán mi nombre, les daré mi apellido. Se llamarán Jehová de los ejércitos. Y yo los bendeciré. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Sabe que si llevamos el nombre de Dios, nada nos faltará, porque Dios sabe bendecir a sus hijos. Quiero animarle en esta noche que podamos declarar bendición,
Que cada una de nosotras seamos este sacerdote que hablará lo que Dios le ha anunciado sobre su casa. No solamente sobre el pueblo, sino sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre la generación que quizás no veremos. Porque todos tenemos un paso en esta tierra. Pero que sea un legado generacional. No porque mi abuela iba a una cita con la vida una vez allá por Jesús María. Mi bisabuela. Y siempre me decía, y siempre me hablaba, y siempre me decía: Dios te guarde, te bendiga, que el Señor tenga misericordia. Siempre hablaba eso mi abuelita. No son simples palabras, es un decreto de bendición. ¿Cuántas hoy se animan en esta noche a hacer este decreto sobre nuestra casa? Quizás usted me dice: bueno, yo ya estoy sola. Usted tiene nietos o los tendrá. El Señor es un Dios de generación. Dios no ve nuestro proceso carnal. Bueno, en mi caso tengo hijos, se van, vienen los nietos, vuelven, van, viene el bisnieto. Él nos ve de manera generacional. Él ve a los Pérez, Él ve a los García, Él ve a los Lisset. Él ve la generación. Y cuando hay un decreto de bendición sobre esa generación, podrá venir el enemigo, podrá venir las maldiciones, pero dirá: guarda que hay una corona de espinas por ahí. Cuidado que hay un decreto de bendición sobre mi casa. Ellos sellaron esta bendición con el nombre del Señor. Mire, quiero terminar con este versículo. Dice Apocalipsis 22: ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Dice el verso 4: ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Jehová decía su frente. Jehová. Apocalipsis habla de los hijos de Dios. Habla de ese tiempo de las bodas del Cordero. Dice: allí estaba el Cordero, los ángeles servían. Pero ¿sabes qué? Sobre la generación había algo en sus frentes. Jehová. Y pondrán su nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Cuántas hoy se animan proféticamente a decir: acá dice Jehová, acá dice el nombre del Señor? Nombre sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se dobla, nombre en el cual se rompen las maldiciones generacionales, ese nombre que trae libertad, ese nombre que trae la libertad, que trae sanidad, que rompe las cadenas, que salva el alma, que rompe los yugos. El nombre poderoso del Señor está sobre mi casa, sobre mi descendencia. Dice Jehová, Jehová, Jehová de los ejércitos. Aquí está el nombre del Señor sobre mi cabeza. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Quiero que podamos orar en los próximos minutos. En un tiempo de fe, de declaración. ¿Está lista? ¿Está lista? Llena de fe. Vamos a declarar al cambiar el ambiente de nuestra generación, de nuestra descendencia. Quizás alguna ya viene de un hogar cristiano. Quizás alguna ya viene caminando en la bendición del Señor. Pero quizá alguna sea este tiempo, la noche, para romper con maldiciones generacionales, con maldiciones que están sobre los apellidos, sobre las situaciones, y cambiar la realidad de tus hijos y cambiar la realidad de tus nietos. Yo sé que quizá hay cosas que no puedas cambiar en tu vida porque ya te sucedieron, ya te acontecieron, pero sí sé que en el Señor todas las cosas son hechas nuevas, que el Señor da vuelta a la página y comienza a escribir una historia a partir de hoy. Si te animas a creer en fe, si te animas a creer en tu espíritu, en tu corazón. Si te has sentido identificada hoy, quiero que cierres tus ojos allí, comiences a orar al Señor. Toca llevar adelante tu casa y tienes hijos, o tienes el anhelo en tu corazón de tener hijos y no han llegado por situaciones de salud,
así como le diste estas instrucciones a Moisés para que declarara esta oración sobre los hijos de Israel. Hoy nos ponemos de acuerdo en esta noche para bendecir a nuestros hijos, para declarar la bendición del cielo sobre ellos. Hoy digo que el Señor hable sobre mis hijos, que hablen paz, que hablen bendición, que hablen prosperidad. Hoy declaro que el Señor los guarda, los libra del mal, de toda acechanza del enemigo. Hoy le ponemos a nuestra generación este vallado de espinas para que nada pueda prosperar en contra de su vida, para que sean cubiertos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro sobre mis hijos que tu presencia les acompaña, que tu presencia va delante de ellos, que tú les libras del mal en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro sobre ellos la misericordia, declaro sobre mis hijos el favor de Dios en todo el momento de su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro sobre ellos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que los haga sentir completo a pesar de la lucha, de la dificultad. Sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. ¿Cuántos dicen Dios es bueno? El Señor es bueno. Gracias, Señor, por tu presencia en esta noche. Gracias por hablarnos nuestro corazón. Gracias porque creemos que todo lo que hemos orado hoy será hecho. Que allí está tu mano poderosa para levantarnos, para recordarnos. Señor, cuando el camino sea difícil, esta es mi declaración sobre tu vida. Vamos, hija, ánimo, ánimo. Hay una generación bendecida que dice: Jehová de los ejércitos camina delante mío. Padre, te damos gracias en esta noche. Honramos tu nombre, tu presencia. Tenemos cuidado de darte toda la gloria, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Por un instante dígale gracias al Señor. Señor, hoy nos vamos llenas, bendecidas con tu presencia, con tu luz resplandeciendo a nuestro alrededor y con tu bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. 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 Qué lindo es estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Qué tal si damos un aplauso fuerte de gloria?